Los trabajadores de Naval Gijón han iniciado movilizaciones en protesta por la falta de trabajo y por el cierre de la empresa. Hoy mismo, después de finalizar la asamblea, han cortado el tráfico y han quemado neumáticos. Naval Gijón no tendrá carga de trabajo más allá de octubre, después de la conclusión de los trabajos actuales. Es lo que dice la dirección de la empresa. El plan de cierre de este astillero estará listo en apenas un mes. En ese texto se incluirá la incorporación de 41 trabajadores al astillero Juliana y también la prejubilación de otros 50. Sin embargo, los empleados de Naval quieren garantías, quieren conocer con transparencia cuáles son los planes y cuál es el futuro. No vamos a aceptar nada que nos sitúe enfrente de los trabajadores de Juliana. Es decir, que esa idea de sentarse a negociar con los trabajadores de Naval Gijón y con el comité de Naval Gijón la incorporación en Juliana, desde el comité de empresa no se va a tener en cuenta, y mientras no haya ninguna proposición ratificada por el comité de empresa y los trabajadores de Juliana, no nos vamos a sentar a negociar nada de eso.